Un saludo a los integrantes de la Cátedra de Derecho Civil, Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría del cumplimiento indirecto de las obligaciones. Vamos a hacer una continuación de la lección 25 y vamos a desarrollar puntualmente temas que hacen a la indemnización contractual y a la indemnización extracontractual. Cabe recordar que nuestro Código Civil paraguayo establece una diferenciación entre las responsabilidades civiles que derivan del incumplimiento de un contrato o de un ilícito extracontractual. Cuando analizamos la indemnización contractual hay que advertir, y lo vamos a señalar en el transcurso de esta charla, no necesariamente se va a producir la obligación indemnizatoria por parte de quien incumple el contrato, sino que la obligación indemnizatoria podría aparecer o no según sea el caso. Vamos a ver que existen varios remedios procesales ante un incumplimiento contractual. Vamos a ver que la ley en muchos casos asimila el retardo en la ejecución a una verdadera inejecución absoluta. Por ejemplo, cuando el tiempo era esencial a los efectos del interés del sujeto acreedor, vamos a ver los efectos de la mora, tanto del deudor como del acreedor. Vamos a ver los factores subjetivos de imputabilidad, el dolo y la culpa. Y vamos a hacer una adición al programa y vamos a hablar también de aquellas responsabilidades civiles contractuales de carácter objetivo, puntualmente las obligaciones llamadas de resultado. También vamos a hablar de las indemnizaciones extracontractuales. En estas indemnizaciones, la particularidad que se presenta es que las partes usualmente no se conocen, no necesariamente tuvieron un contacto previo, una relación previa. Muchas veces se conocen en ocasión del evento dañoso, y vamos a establecer el perfil que tienen que tener estas indemnizaciones extracontractuales de acuerdo a la clasificación que da nuestro Código de Responsabilidades por hecho propio, por hecho ajeno. Vamos a hablar también de las responsabilidades civiles extracontractuales derivadas de las actividades riesgosas, de las cosas riesgosas, de los daños causados por los animales no feroces y los animales feroces. Vamos a redondear la idea de culpa, anticipándonos que la idea de culpa en la indemnización contractual y en la extracontractual es la misma, es el mismo concepto que manejamos a este respecto. Muy bien, andando un poco el material de esta lección, tenemos que señalar un hecho que me parece por demás recurrente ya en este par de charlas, pero que no deja de ser importante, al contrario. Decíamos que nuestro Código Civil establece un doble estatuto de la responsabilidad civil. Tiene un estatuto para la responsabilidad contractual a partir del artículo 417 y tiene otro estatuto para la responsabilidad extracontractual a partir del artículo 1833 y siguientes. Como vemos, son dos cuerpos o dos partes del código que están bastante separadas, es decir, en medio hay una cantidad de artículos que vamos a ir analizando algunos de ellos, digo los de estos dos grupos, porque regulan realmente la responsabilidad indemnizatoria, la responsabilidad que surgen de eventos tan diversos como incumplir un contrato o diversos o tan diferentes como un accidente de tránsito. Esta situación de nuestro código hace que nuestro código haya sido calificado en su momento como un código dualista. Así se llama a los cuerpos normativos vinculados al dualismo, es decir, aquella corriente doctrinaria que establecía que tendrían que haber dos responsabilidades civiles distintas según sea el origen contractual o extracontractual. En la vereda enfrente está el monismo. El monismo, como su nombre lo indica, da la idea de uno solo. Mono viene de uno, o uno viene de mono. Entonces, en esos casos, cuando hablamos del monismo, hablamos de una idea única de la responsabilidad civil, de un único derecho de daños, independientemente cuál sea la fuente generadora. Si hacemos una revisión histórica para saber cuáles fueron las causas por las que se justificó históricamente esta diferencia entre las llamadas responsabilidades contractuales y extracontractuales, podríamos diagramar estas que están visualizando ahora. En primer lugar, cuáles son los intereses afectados. Tradicionalmente se pensó y sostuvo el dualismo
que la responsabilidad contractual afectaba meramente el bolsillo, meramente intereses patrimoniales, meramente derechos vinculados al crédito, al dinero. Es decir, no se pensaba la posibilidad que el incumplimiento de un contrato, el cumplimiento tardío de un contrato podría aparejar daños distintos a aquellos daños de carácter patrimonial. Y en la responsabilidad extracontractual se sostuvo que afectaban o que podrían afectar tantos derechos patrimoniales relativos como derechos absolutos, y consecuentemente se permitiría en la responsabilidad extracontractual una indemnización vinculada a los daños morales. Esto realmente fue contradicho por el monismo en su momento al demostrar a través de obras que se escribieron principalmente en la doctrina francesa a partir del primer cuarto del siglo XX, que en realidad no era así la situación, y que lo que hacía a estas diferencias eran meramente contingentes. Y tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual se podían presentar tantos incumplimientos, tantas afectaciones a derechos relativos como a derechos absolutos. Autores de distintos momentos sostuvieron esto, y hoy día el mundo está girando probablemente hacia una concepción monista del derecho de daños. La prueba la tenemos en los códigos que están surgiendo últimamente, entre ellos el Código Civil Argentino, Civil y Comercial Argentino del año 2015, que tiene una única concepción del derecho de daños. Y en esa concepción del derecho de daños trata de igual manera a la responsabilidad derivada del incumplimiento contractual como un ilícito extracontractual en un cuerpo único. Otra diferencia que se marcó y que pretendió justificar el dualismo es la vinculada a la idea de una culpa distinta en ambos casos, en ambos campos. Así se dijo que en la culpa contractual esta culpa reconocía grados, y en la culpa extracontractual la culpa era una sola y se medía con un único parámetro, que era el parámetro del llamado buen padre de familia. Ese buen padre de familia era un concepto único, un concepto que tenía que ser medido de conformidad a requisitos que tendría que tener toda persona previsora promedio de la sociedad, y para los casos de responsabilidad extracontractual se usaba ese concepto. Sin embargo, para la contractual había grados de conformidad al nivel de atención, al nivel de versación, al nivel de rigorismo que tenía que tener el sujeto obligado. Así tradicionalmente se distribuyó o se clasificó la culpa en culpa grave, culpa leve y culpa levísima. Nuestro código no tiene una clasificación de estas culpas, aunque sí hay artículos que hablan de culpa grave. Si ustedes tienen un código que esté escrito en versión digital, pueden poner en el buscador la frase culpa grave y van a ver que en varios artículos aparece la expresión culpa grave. Y uno se pregunta por qué aparece la expresión culpa grave si el artículo 421, que define la culpa, menciona solamente la culpa, sin darle una caracterización de grave, leve o levísima. Hay códigos, como el Código Civil chileno, que lo vamos a ver dentro de un rato, como el Código Civil colombiano, como el Código Civil de Venezuela, de varios países centroamericanos, todos ellos obra de don Andrés Bello, que establecía puntualmente una clasificación de culpa muy propia de, repito, la responsabilidad contractual. En la responsabilidad contractual, se dio un valor supremo a la voluntad, es decir, a lo que las partes habían acordado al momento de la realización del contrato. Entonces se tuvo muy en cuenta que el contrato, que es un acuerdo jurídico, un acuerdo de voluntades, al cual llegan dos o más personas a los efectos de regular sus derechos y obligaciones, a los efectos de producir consecuencias jurídicas, a los efectos de hacer previsibles las conductas que van a tener que observar, se tuvo muy en cuenta que la voluntad que ellos tuvieron al momento de generar esos acuerdos era la que tenía que mandar a los efectos de establecer cuándo el cumplimiento se dio, cuándo el incumplimiento no se dio. Esta voluntad acordada evidentemente no existía en la responsabilidad extracontractual, y de ahí que surgía una diferencia en la extinción del resarcimiento
haciendo que la voluntad contractual sea más restringida. Tenemos el caso de nuestro artículo 425, que limita a la responsabilidad, a la extensión de las consecuencias inmediatas para el cumplimiento culposo, inmediatas para el incumplimiento malicioso o doloso, y tenemos la extensión del resarcimiento extracontractual, que tiene básicamente tres extensiones o tres tipos de consecuencias: las inmediatas, las mediatas previsibles, que surgen según el curso natural y ordinario de las cosas, y las casuales, que no son otra cosa que consecuencias mediatas pero no previsibles. Es decir, cuando vemos cómo estructura el artículo 1856 de nuestro Código Civil el tema vinculado a la extensión del resarcimiento, vemos que la extensión del resarcimiento puede ser mucho más rica. Dice: el deudor responderá siempre de las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, pero no de las casuales, es decir, no de aquellas mediatas no previsibles, salvo que haya obrado con dolo, salvo que el hecho, dice el Código, constituya un delito. Cuando habla de delito el Código no se está refiriendo necesariamente al delito penal, sino que se está refiriendo a todo acto que sea o haya sido doloso. Una diferencia marcada que notamos entre la responsabilidad contractual y la extracontractual es el mismo origen de cada una. Esto parece una cuestión muy obvia, porque cuando hablamos de la responsabilidad contractual pensamos siempre en una relación previa, en un vínculo preexistente. Y acá quiero hacer un breve paréntesis para comentar que en realidad esta denominación de responsabilidad contractual no es del todo apropiada, no es del todo correcta, pero la seguimos utilizando por una cuestión de tradición, por una cuestión de entendimiento. En realidad, este tema vinculado a la responsabilidad contractual tiene que ver puntualmente con todas aquellas situaciones en las cuales surja una obligación indemnizatoria y en la que haya habido un vínculo previo establecido entre las partes. Y en ese sentido tenemos que señalar muy claramente que puede surgir de un contrato, puede surgir de la misma ley o puede surgir de la voluntad unilateral ese vínculo previo. Entonces podríamos pensar que si una persona debe algo a alguien en virtud de la ley, por ejemplo, una obligación tributaria o por ejemplo una obligación de prestar alimentos, podríamos aplicar las reglas, las normas que prevé nuestro código para la responsabilidad contractual a esos casos, aunque no haya habido un contrato. Es decir, en esas situaciones no existe un contrato y de todos modos aplicaríamos las normas de la responsabilidad contractual en esos sentidos. Cuando analizamos esta responsabilidad contractual, vemos que las partes, cuando incumplen el contrato, rompen usualmente deberes específicos, es decir, deberes a los cuales se sometieron, obligaciones a las cuales se sometieron dentro del contrato en un triple ámbito. Para eso tendrían que revisar, y les pido que anoten, los artículos 301 y 715 del Código Civil, que nos dicen que las partes se deben a aquello que específicamente pactaron, aquello que puntualmente se comprometieron a prestar, se deben las consecuencias virtualmente comprendidas y se deben las consecuencias que asigne la ley, aunque las partes no las hayan pactado. Entonces tenemos básicamente, como les decía, tres aspectos que hay que mirar para establecer qué deberes específicos se deberían las partes: lo que específicamente pactaron, lo que no pactaron pero fluye del contrato, esas son las consecuencias virtualmente comprendidas, fluye lógicamente, no hace falta pactarlas porque son obviedades que surgen del contrato. Por ejemplo, el hecho de que una persona se comprometa a realizar una obra dentro de la casa de otra implica que la dueña de casa le permita el acceso a la casa. Si buscamos en el contrato nos vamos a encontrar probablemente una cláusula que diga que la persona dueña de casa le tiene que permitir el acceso a la casa que va a prestar la obra. Sin embargo, ello surge naturalmente, armónicamente del contrato y es una obligación que está virtualmente comprendida. Y también tenemos obligaciones que no surgen ni tácitamente, ni implícitamente, ni expresamente de los contratos, pero que son obligaciones que están establecidas por la ley. Y lo dice claramente estos artículos que citan. Si las partes se deben también esas obligaciones que surgen de las normas jurídicas, como por ejemplo el pacto comisorio. Es decir, no hace falta pactar específicamente que si un contrato no se cumple, la parte cumplidora y afectada por el incumplimiento de la otra puede pedir la resolución del contrato o puede pedir el cumplimiento del contrato
o puede pedir eventualmente la indemnización de daños. Eso está implícito en el contrato. Con respecto a la responsabilidad extracontractual, tenemos que decir que no necesariamente entre las partes existe una vinculación previa. Decía un autor español, Izquierdo Tolsada, que las partes normalmente o frecuentemente se conocen en ocasión del hecho extracontractual que da pie a la obligación indemnizatoria. Se conocen en ese momento, es decir, antes muchas veces no se conocían. Pensemos en un accidente de tránsito, cuando dos personas chocan en una esquina de la ciudad con sus vehículos, se bajan de los vehículos y ahí tienen conocimiento personal de la otra parte, a la cual probablemente no hayan visto nunca antes en su vida. En este caso, la responsabilidad contractual, para surgir, rompe siempre y necesariamente el deber genérico de no dañar. Este alterum, este non ladere, este neminen ladere, que está impuesto sobre todos nosotros por la consecuencia de vivir en sociedad, nos impone el deber de no dañar a otros en forma innecesaria, en forma injustificada. Es decir, la persona siempre que cause un daño extracontractual que vaya a dar pie a un resarcimiento está rompiendo este principio, aunque también eventualmente puede romper ciertos deberes o obligaciones específicas, como por ejemplo un semáforo en rojo. Obvio, cuando una persona cruza una señal de pare o un semáforo en rojo, está rompiendo también un deber específico muy puntual y concreto que establece esa norma de tránsito, pero también está rompiendo un deber general de no dañar injustificadamente a otras personas. Una semejanza que detectó el monismo y que era contradicha en su momento por el dualismo era que la responsabilidad contractual y la extracontractual tienen los mismos factores de atribución de responsabilidad civil. El dualismo histórico decía que en la responsabilidad contractual los factores eran siempre subjetivos y en la extracontractual podían ser subjetivos u objetivos. Sin embargo, un autor francés, de Moch, en 1925, demostró que en realidad se podían presentar tanto factores de atribución subjetivos y objetivos en ambas partes o en ambas columnas, digamos, tanto la responsabilidad contractual como extracontractual. Cuando hablamos de factores subjetivos, hablamos de aquellos en los cuales analizamos la conducta del sujeto, de ahí su nombre, factores subjetivos de atribución de responsabilidad. Analizamos la conducta del sujeto que va a tener que prestar posteriormente o pagar posteriormente una obligación indemnizatoria. Es decir, si procede con culpa, y vamos a analizar después qué es la culpa, o si procede con dolo, también vamos a analizar qué es el dolo. Esta misma culpa o dolo se presentan en las responsabilidades extracontractuales, es decir, la persona puede actuar culposamente o dolosamente y causar un accidente de tránsito, o puede actuar culposamente o dolosamente e incumplir un contrato. Pero también hay responsabilidades, en las responsabilidades contractuales y extracontractuales existen factores objetivos de responsabilidad. Por ejemplo, en la responsabilidad extracontractual tenemos el famosísimo riesgo, que en nuestro caso, en nuestro código está establecido en el artículo 1846 y 1847, la actividad riesgosa y la cosa riesgosa. La garantía, en el artículo 1842, la equidad, en el artículo 1850, el exceso a la normal tolerancia que se deben los vecinos, en el artículo 2000, y la buena fe o el no abuso del derecho, en el artículo 372. Y en la responsabilidad contractual tenemos también factores objetivos de atribución de responsabilidad en estas obligaciones llamadas de resultado. Vamos a hablar muy brevemente de qué son estas obligaciones de resultados para que entiendan o se posicionen bien del punto que estamos tocando. Cuando René de Moch, este autor que cité hace un ratito, escribió en 1925 su tratado de Derecho Civil y Obligaciones, había hecho una clasificación de las obligaciones según sean de medios o de resultados. En esta clasificación de medios o de resultados, decía de Moch, se escribe de Mogué, decía de Moch que las obligaciones de medios son aquellas en las cuales el deudor se encuentra comprometido, se encuentra compelido a comportarse en forma diligente con respecto al interés del acreedor, aunque no consiga puntualmente el efecto que quiere el acreedor que se consiga. Pensemos en las obligaciones de los abogados, pensemos en las obligaciones de los médicos. Tanto abogados como médicos asumen en principio obligaciones que son de medios, es decir, tanto el abogado como el médico se comprometen a un obrar diligente
pero no a conseguir el resultado apetecido finalmente por el acreedor, que es la contraparte del contrato de prestación de servicio. Es decir, ni el abogado le puede asegurar al cliente que va a ganar el juicio, ni el médico le puede asegurar al paciente que le va a curar de la dolencia o que le va a salvar la vida, sino que lo que hacen realmente tanto abogados como médicos es prometerle al cliente y al paciente que van a obrar diligentemente como un buen médico o como un buen abogado, de modo tal a apuntar a conseguir esos resultados sin en realidad asegurar el resultado mismo. Esas son las obligaciones llamadas de medios, que René de Mock las describe con esa caracterización. Las obligaciones de resultado, por su parte, son aquellas en las cuales el deudor se comprometió a obtener un efecto, un producto, como su nombre lo indica, un resultado. En estas obligaciones de resultado, el deudor pacta con el acreedor que va a realizar una prestación no solamente en forma diligente, porque en realidad acá al acreedor la diligencia no le interesa el producto. Se trae a colación frecuentemente como ejemplos de obligaciones de resultados las obligaciones de dar, es decir, aquellas en las cuales el sujeto se comprometió a una entrega. Al acreedor le interesa poco o nada que el deudor se comporte diligentemente o negligentemente, siempre y cuando produzca el único hecho en el cual está interesado, la entrega de la cosa, sea cierta, sea incierta, sea suma de dinero, etc. La entrega de la cosa. Las obligaciones de no hacer también son consideradas en principio y por definición obligaciones de resultado, es decir, al acreedor no le interesa cuán diligente fue el deudor en el comportamiento previo al cumplimiento, lo que le interesa es que no haga, que se abstenga de hacer aquello a lo cual se comprometió a abstenerse, aquella abstención a la cual se comprometió el deudor. Hay obligaciones de hacer que también son de resultado, y para saber cuáles obligaciones de hacer son de resultado, tenemos que recurrir a distintos elementos de clasificación. En primer lugar, al texto del contrato. Si en el contrato dice específicamente que el sujeto se comprometió a obtener un resultado, la obligación será de resultado. Esto no es muy recomendable en ciertas prestaciones en donde aparece el famoso elemento del alias. El alias de los famosos hermanos Massot, se escribe Maceau con Z y D al final. Los famosos hermanos Massot en Francia habían estructurado como aquella situación que está más allá, que está fuera del alcance de los sujetos obligados y que hace que los mismos, para cumplir con el acreedor, no dependan solamente de su voluntad, sino dependan de elementos externos. En estas obligaciones de hacer, cuando el alias es muy grande, se establece que son obligaciones de medios. Justamente por eso las obligaciones de los médicos y de los abogados suelen clasificarse como obligaciones de medios, porque existen alias, es decir, elementos fuera de la voluntad del sujeto obligado, que pueden hacer variar aquella prestación que finalmente el acreedor estaba interesado. Es decir, ni el abogado tiene el dominio de los hechos más allá de su actuación profesional, es decir, no tiene bajo su yugo, bajo su mando, la voluntad del juez. El juez puede disponer lo que el derecho crea que tiene que disponer, y tampoco los médicos tienen ese entero control de la situación en muchos casos. Por lo tanto, hay algunas excepciones, pero hablo en general, en muchos casos no tienen ese control total del hecho, por lo tanto su obligación también es de medios. Estos factores de atribución entonces son iguales tanto en las responsabilidades contractuales como extracontractuales, es decir, tanto en unas como en otras se presentan factores subjetivos y factores objetivos de atribución de responsabilidad. Cuando hablamos de factores objetivos, me faltó decir eso, normalmente no se tiene en mira puntualmente la conducta del sujeto, sino la descripción que hace la norma con respecto a la figura que está tipificando, principalmente en la responsabilidad extracontractual, y las obligaciones de resultado, principalmente la responsabilidad contractual. Entremos en el ámbito ahora de la indemnización contractual propiamente dicha. Cuando estamos en presencia de un incumplimiento contractual, tenemos que discernir, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, situaciones que hacen al mero retardo imputable de la ejecución del contrato
que podría dar pie posteriormente a la ejecución del contrato, es decir, el sujeto obligado no cumplió en término, no cumplió en el momento que tenía que cumplir, pero lo puede hacer más adelante. Y tenemos que distinguir también de aquellas situaciones en las cuales el incumplimiento ya es absoluto, es decir, ya no hay posibilidad de cumplir en otro momento posterior, o si hay posibilidad, el acreedor ya no está legítimamente interesado en ese cumplimiento posterior. Hay casos en los cuales la mora, es decir, el retardo imputable al sujeto obligado, podría ser una situación subsanable, es decir, podría haber interés del acreedor en recibir la prestación y podría esta prestación prestarse en un momento posterior al momento convenido por las partes. Pensemos en las obligaciones de dar suma de dinero, o pensemos en quien compró, no sé, un instrumento musical para su casa porque desea aprender a tocar piano, por ejemplo, compra un piano y resulta ser que la empresa que le tenía que proveer el piano el primero del mes termina entregándole el 20 del mes. Ahí es bastante razonable que el sujeto acreedor el 20 de ese mes quiera seguir recibiendo el piano, porque a lo mejor su intención de aprender a tocar piano sigue vigente. Entonces esa situación de mora permite materialmente el cumplimiento de la obligación en un momento posterior y permite también el interés del acreedor que ese cumplimiento se produzca. Sin embargo, hay casos en los cuales ese cumplimiento posterior ya es imposible, es decir, ya no se puede realizar porque dependían de elementos que tenían que estar todos reunidos en el mismo sitio, o porque el acreedor directamente ya no tiene interés legítimo en recibir esa prestación. Pensemos en el caso de una persona, de una pareja que se está casando y que contrata, por ejemplo, a una orquesta para que toquen la fiesta de bodas. La fiesta de bodas tiene lugar una noche de la semana, una fecha específica, a partir de una determinada hora y hasta una determinada hora. En ese momento, en esas horas muy precisas, o para esas horas muy precisas, es contratada la orquesta y resulta ser que la orquesta no aparece. Y por supuesto los novios están muy enojados y van a plantear una demanda unos días después, seguramente a vuelta de su luna de miel. Pero la orquesta le dicen, miren, nosotros vamos a seguir tocando, no nos demanden, nosotros vamos a seguir tocando en otro momento. ¿Qué les parece si venimos la semana que viene y les tocamos toda la noche? Entonces ellos dicen, no, nosotros ya no estamos interesados en recibir esa prestación en este momento. Ya la fiesta pasó, ya no tuvimos música y consecuentemente vamos a demandar una indemnización por ese incumplimiento. Ahí hay una explicación de por qué el sujeto acreedor podría tener un interés muy legítimo en que esa prestación sea cumplida en un momento puntual. Pero quiero dejar muy sentado esto porque es bastante recurrente entre los abogados que se piense que todo incumplimiento contractual trae siempre y necesariamente una obligación indemnizatoria, y eso no es así. No es así. Puede traer una obligación indemnizatoria o puede no traer una obligación indemnizatoria. El artículo 725 del Código Civil paraguayo establece que en los contratos bilaterales, cuando una de las partes incumpla el contrato, la otra puede pedir o la ejecución del contrato, es decir, el cumplimiento del contrato, si le interesa que el contrato se cumpla, o puede pedir la resolución del contrato, lo que significa matar el contrato. Puede pedir la ejecución o la muerte. Y puede pedir además los daños e intereses, sea con la ejecución o sea con la muerte. Por eso muchas veces la demanda puede ser de ejecución del contrato solamente, puede ser de resolución del contrato solamente, puede ser de cumplimiento o ejecución del contrato con indemnización, puede ser de resolución del contrato con indemnización, y en algunos casos muy puntuales, no diría excepcionales, pero muy puntuales, puede pedirse solamente los daños e intereses. Esto lo rescata Borda en una de sus obras y explica con mucha claridad en qué casos puede pedirse solamente daños e intereses sin necesidad de pedir ejecución o resolución. Hay jurisprudencia paraguaya, en la cual yo no estoy totalmente de acuerdo, que dice que para demandar daños e intereses siempre se tuvo que demandar o la ejecución o la resolución, y a eso aditarle los daños e intereses. Yo no estoy totalmente de acuerdo con ese punto por el fundamento que da Borda al respecto.
Dice también el artículo que si se demanda la resolución del contrato, ya no podrá pedirse el cumplimiento. Esto es una cuestión derivada de la lógica, una lógica material. Es decir, si yo pido que muera el contrato, no puedo pedir que el contrato se cumpla. Pero sí puedo pedir a la inversa. Puedo pedir que se cumpla el contrato y que subsidiariamente, si no se pudo cumplir el contrato, que se lo resuelva. Es decir, quiero que me ejecuten el contrato, pero si ya la prestación es imposible, porque por ejemplo, el deudor destruyó la cosa que tenía que entregar, que el contrato se resuelva y que me indemnice. Es decir, ahí podríamos entrar en ese orden de cumplimiento y resolución en un orden procesalmente aceptable, pero no resolución y cumplimiento. Quiero dejar en claro entonces que la indemnización puede presentarse o puede no presentarse de acuerdo al caso. Pensemos en el evento que habíamos señalado o cambiamos de supuesto. Pensemos en una persona que haya contratado con alguien la provisión de un servicio o la entrega de unos bienes. Y en el contrato claramente se establece que la entrega de esos bienes o la provisión de esos servicios tenía que hacer en un momento determinado porque el sujeto contratante estaba interesado en la explotación posterior de alguna actividad que le iba a generar un lucro, y eso se mencionó en el contrato. O sea, era previsible para la otra parte que eso iba a suceder. Si no se cumplió el contrato en su momento, a lo mejor a la parte le interesa el cumplimiento porque todavía quiere explotar, o a lo mejor ya no le interesa. Pensemos por ejemplo en alguien que va a alquilar una casa en un lugar veraniego para explotarlo solamente durante el verano. Si el verano ya pasó, la persona a lo mejor ya no quiere el cumplimiento, quiere la resolución. Es decir, va a apuntar a matar el contrato y a que le indemnicen. Pero puede darse el caso que le interese el cumplimiento porque, por ejemplo, el inmueble no está en una villa veraniega, sino que está en la ciudad. Y de todos modos, tarde, pero le interesa todavía obtener la entrega del inmueble para instalar ahí su emprendimiento comercial, pero también quiere una indemnización por el lucro que se vio privado durante el tiempo de mora del sujeto obligado. Ahí, como les digo, puede haber cumplimiento de indemnización o resolución de indemnización, o puede haber cumplimiento solo o resolución solo. Pensemos en el caso, en la otra lección, la lección previa había dado este ejemplo, de quien compra una obra de arte al solo efecto de la admiración personal y privada en el recinto de su casa, de una escultura que compra solamente para mirarla cuando llega al trabajo. La empresa que tenía que proveerle no le entrega la estatua, no le entrega la pintura o la obra que sea. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses hasta que el acreedor se cansa y demanda el cumplimiento del contrato porque quiere la obra, o demanda la resolución del contrato porque ya no quiere la obra de arte. Pero si demanda la indemnización, es poco creíble que un juez le dé una indemnización vinculada a ese incumplimiento. Yo sé que los abogados podrían alegar que hay daños morales, porque hay afectación, las cuestiones espirituales. Yo creo que ese caso definitivamente no da para daños morales. Es decir, una línea muy crítica de conceder alegremente daños morales de cualquier tipo de insatisfacción que se produzca la vida. La vida dura, da siempre sinsabores y por lo tanto, como dice un autor español muy conocido, no hay que exagerar con los daños morales porque se produce lo que justamente uno de los títulos de su obra, se produce el escándalo del daño moral cuando empezamos a repartir dinero por cualquier tipo de insatisfacción que tengamos en el transcurso de la vida. Hablemos de la culpa y hablemos del dolo. Vamos a empezar por el dolo. Cuando hablamos del dolo, vemos que el dolo es una palabra que tiene varios significados en el ámbito jurídico. Puede ser el vicio de la voluntad previsto en el artículo 290 del Código Civil, puede ser el dolo vinculado a un ilícito extracontractual o puede ser el dolo vinculado a un incumplimiento contractual. Nos interesan estas dos últimas acepciones. Y en estas dos últimas acepciones no hay definición en nuestro código. Pero sí hay una referencia, o varias. Dice acá, por ejemplo, el deudor responderá por los daños y perjuicios que su dolo o su culpa irrogará al acreedor. Después, seguidamente, define el código lo que es culpa. Pero no nos define en todo esto, en todo este artículo, ni en ningún otro, lo que se entiende dolo en el ilícito extracontractual o en el incumplimiento contractual. Este artículo
artículo, el 512, era del Código Civil Argentino de Vélez, derogado en el año 2015, en donde si ustedes leen la estructura normativa de este artículo, van a encontrar que es muy parecida a la estructura normativa del artículo 421. Y nos dice la misma idea, dice, habrá culpa, y acá definen la culpa, cuando se omitieren aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias, a las personas, tiempo y lugar. ¿Esto qué significa? Es decir, cuando a mí me dicen que soy culpable por que omití aquellas diligencias exigidas, yo tendría que preguntar ¿y cuáles eran las diligencias que se me exigieron? Para saber yo qué tendría que haber cumplido, o para saber yo a futuro lo que tengo que cumplir para no incurrir en culpa. Y la respuesta aparece después, dice, por la naturaleza de la obligación, exigidas por la naturaleza de la obligación. O sea, me tengo que situar en qué tipo de obligación yo estaba para entender qué tipo de conducta tenía que cumplir, qué diligencia tenía que realizar a los efectos de que mi conducta no sea culposa. Esa naturaleza de la obligación es la que me va a definir a mí cómo me tenía que comportar. Y dice más, y que correspondan a las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Fíjense que la estructura normativa es la misma. ¿Y por qué habla de circunstancias de personas, tiempo y lugar? La doctrina dijo a este respecto, el concepto de culpa es un concepto que se estudia en concreto porque vemos justamente esto, la circunstancia de las personas, tiempo y lugar del sujeto obligado. Es decir, vamos a analizar quién es el sujeto obligado, en qué lugar está, cuáles son sus circunstancias personales y en qué tiempo está él, en qué momento está él a los efectos de cumplir aquellas obligaciones exigidas por la naturaleza de la obligación para determinar si hubo culpa o no. Vamos a un ejemplo y vamos a sacarlo de la responsabilidad extracontractual. Y hago esta aclaración. Este artículo 421 se aplica tanto para la responsabilidad contractual como para la responsabilidad extracontractual, y eso está definido, anótenlo por favor, en el artículo 1855 del Código Civil, que dice exactamente eso. Que todo lo que tenga que ver con culpa, dolo o cuantificación del daño y que se previó en la responsabilidad contractual, se aplica también a la responsabilidad extracontractual. Cuando vemos que una persona está manejando en la vía pública, decimos, bueno, esta persona está realizando una actividad que está regulada, tendría que comportarse de determinada forma de acuerdo a ciertas normas de tránsito. Sin embargo, si analizamos esas normas de tránsito, podemos llegar a la conclusión de que una persona circulando por la ciudad podría andar a 40 km por hora sin ningún problema. Pero pensemos que en las calles donde está transitando esa persona hay una gran manifestación de ciudadanos, una gran manifestación, hay un desfile, hay una fiesta popular, y en ese caso pensamos, si la norma de tránsito la habilita a andar a 40 km por hora, pero existan esas circunstancias puntuales y concretas, esa persona tiene que cambiar, o sea, las diligencias exigidas son otras por la naturaleza de la obligación, claro que son otras. Es decir, no puede andar a la misma velocidad habiendo cambiado las circunstancias. Por eso lo que hay que averiguar son las circunstancias que envolvieron puntualmente al sujeto obligado para saber qué diligencia tenía que cumplir, qué diligencia tenía que observar según la naturaleza de su obligación, que en ese caso era no causar daño a otro. Entonces, si nosotros decimos que tenía que andar a menos del paso de peatón, que son como 4 o 5 km por hora, y andaba a 40 porque la norma de tránsito le dice que puede andar hasta 40, vamos a decir, sí, notoriamente hay culpa, aunque la conducta esté dentro del marco de la norma. Pero evidentemente en ese caso la norma no es aplicable porque las circunstancias variaron tanto que el sujeto se tendría que haber observado esas circunstancias novedosas que produjeron su obligación distinta, su obligación modificada. Les recomiendo la lectura de comentarios de este artículo 1724 del Nuevo Código Civil y Comercial Argentino. La idea normativa de la culpa es la misma. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias, las personas, tiempo y lugar. Esto es importante señalar porque quiere decir que desde Vélez, desde el año 1869 hasta hoy, en el año 2015 y después,
que tenemos la misma idea normativa que se fue dando a partir de esta definición de Vélez. Y si Vélez contempla una definición de dolo, dice, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional, esto es lo que nosotros llamamos dolo directo, de manera intencional es el dolo directo, o con notoria indiferencia. Lo tenemos manera intencional, es decir, tenemos lo que llamamos dolo directo, dice, o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esto se llama dolo eventual. Cuando hay manifiesta indiferencia se llama dolo eventual. Y cuando hay intencionalidad directa, hay dolo directo. Hay que contarles que tradicionalmente los códigos que regularon el dolo establecían el dolo solamente en su función de dolo directo. Es decir, si este hubiese sido un código del siglo XIX, la norma se hubiera acabado acá. Y esta parte ya no se hubiera comentado. Pero sin embargo, hoy dolo incluye el dolo directo y el dolo indirecto o el dolo eventual. Este es un principio que nosotros no lo tenemos específicamente metido en nuestro Código Civil, pero que lo usamos muchísimo y que nos habla del deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Y nos dice, cuanto mayor sea ese deber, mayores van a ser las consecuencias de los hechos que realicemos. Es decir, cuando en una misma situación se presenta una persona de la cual esperamos mucho por su versación, por su manejo del hecho, le vamos a caer más duro con la indemnización y le vamos a caer más duro con los otros elementos de la responsabilidad civil cuando esos elementos o cuando esa prudencia no se manifiesta. Por ejemplo, cuando vemos en el mismo evento o en eventos muy similares el actuar de un enfermero o el actuar de un neurocirujano, ¿a quién le vamos a pedir mayor prudencia y mayor versación en el manejo de la situación? Obviamente al médico neurocirujano, porque esperamos de él una conducta mucho más fina, una conducta mucho más técnica, mucho más precisa. Este artículo, repito, no lo tenemos puntualmente en nuestro código, pero al principio sí que lo aplicamos. Este es el artículo 44 del Código Civil chileno. Este Código Civil chileno fue obra, repito, de don Andrés Bello. Y acá claramente les recomiendo la lectura y el análisis de este artículo. Nos establecen tres conceptos de culpa. Este es un primer concepto de culpa, se llama la culpa grave, negligencia grave o culpa lata. Estas culpas, según don Andrés Bello, equivalía al dolo, que decía, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia, o sea, el torpe de los torpes, las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. La culpa leve es la culpa que nosotros tenemos en nuestro código. No dice culpa leve, pero se refiere a ella. Dice, es aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra clasificación significa culpa o descuido leve. Claro, nuestro código no tiene otra clasificación, se marcaría acá. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, parece acá el viejo concepto romano, es responsable de esta especie de culpa. Y después tenemos la del neurocirujano, la culpa o descuido levísimo. Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso, o sea, acá ya subimos el nivel de exigencia, y le pedimos una esmerada diligencia y el carácter de un hombre superior, no un hombre promedio, ni un torpe, un hombre superior. Emplea la administración de sus negocios importantes, es decir, no cualquier negocio, no el cuidado ordinario a sus cosas comunes, a sus negocios importantes. Imagínense ustedes una persona sumamente juiciosa, sumamente preparada, que va a atender su negocio más importante. Esa es la diligencia que tiene que observarse acá y cuya transgresión constituye la culpa o descuido levísimo. Y acá está lo que les decía, el código del siglo XIX de Chile tenía esta definición. El dolo consiste en la intención positiva
de inferir injuria a la persona o propiedad de ella. La intención positiva, la intención directa, no el dolo eventual, el dolo directo. Donde sí también se hace una referencia directa al dolo es en estos dos artículos. Dice, y que se refiere al dolo contractual. Dice, el deudor responderá por los daños y perjuicios que su dolo o culpa y rogare a la acreedor en el cumplimiento de su obligación. Hablamos ya de la culpa. Este dolo contractual no es definido en el Código Civil referido al dolo que tiene que observar el deudor, es decir, a la manera que se tiene que comportar el deudor. Por lo tanto, corresponderá a nosotros, a los intérpretes de la norma, determinar qué finalmente es el dolo. Y nos dice finalmente, la responsabilidad por dolo no podrá ser dispensada de antemano, con lo cual nos dice dos cosas, que la responsabilidad por dolo sí podrá ser dispensada a posteriori y que la responsabilidad por culpa sí podrá ser dispensada de antemano. Y el 422 nos habla de que el deudor responderá por el dolo o la culpa de sus representantes legales o de las personas que hubiera utilizado en el cumplimiento de la obligación. Fíjense que no habla de dependientes. Fíjese que habla de las personas que hubiera utilizado en el cumplimiento de la obligación, con lo cual el concepto es mucho más amplio. Porque si hubiera dicho dependientes, hubiera acudido, por ejemplo, a socios de la empresa o a socios personales que no son sus empleados y que el deudor utilizó para el cumplimiento de la obligación. En este caso, permítame la licencia, raramente nuestra norma y el Código Civil de Vélez también hacía lo mismo, decían que podía convenirse la dispensa de esta responsabilidad por dolo cuando el dolo se trate del dolo de los representantes de la persona obligada o de las personas que hubiera utilizado para el cumplimiento de la obligación. Hablemos ahora de la responsabilidad contractual objetiva, de las obligaciones de resultado. Sobre esto ya dijimos algo. Dijimos puntualmente que estas obligaciones de resultado, el sujeto obligado se comprometía a conseguir un producto, un efecto. Llamamos objetiva porque en realidad acá no vamos a analizar ni la culpa ni el dolo del sujeto obligado. Vamos a analizar si el sujeto cumplió. Si no cumplió, vamos a tener, permítanme la licencia, no es muy exacto con lo que voy a decir, pero la idea es clara, vamos a tener por presumido que esa persona, ese sujeto, debe responder, el sujeto obligado, digo, porque lo que tenía que hacer el sujeto obligado es obtener el producto. ¿Cómo se libera el sujeto obligado si no puede probar su propia diligencia como las obligaciones de medio? Se libera probando un hecho externo distinto que haya hecho imposible el cumplimiento. Y ese hecho externo distinto puede ser, caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa ajena, sea incluso de la propia víctima. Esto nos dice claramente el artículo 426, cuando nos habla que la persona no va a pagar, no va a cumplir, no va a estar obligada al cumplimiento, cuando se haya presentado un evento externo, no provocado por él obviamente, con su fortuito fuerza mayor, que le haya hecho imposible cumplir. Lean también, aparte del 426, el artículo 628, que habla de la imposibilidad de pago. Van a ver que la primera parte del 628 tiene la misma idea normativa que el 426. Y lean también el 721, que habla de la imposibilidad de pago específicamente en las relaciones contractuales. Dejo destacadas las obligaciones de resultados porque antes ya habíamos desarrollado la idea. Hablemos ahora de la mora. Mucho se habla de la mora. La mora no es el mero retardo. En eso tenemos que ser muy claros. La mora es un retardo especial, es un retardo imputable al deudor. Es decir, que sea producido por culpa del deudor. Si el retardo no es imputable al deudor, no hay mora. Es decir, si el retardo es imputable, por ejemplo, en caso fortuito, fuerza mayor, repito, lean el 426, el 628 y el 721, se van a dar cuenta que la idea normativa de estos artículos dice cuando el deudor no sea culpable, no sea imputable la mora a la situación del deudor, él puede exonerarse del retardo del cumplimiento de la obligación. Hay mora sí cuando se produce esa tardanza injustificada, imputable al sujeto obligado.
Y tenemos que recordar, como dije en algún momento, los casos en los cuales el tiempo es esencial para el interés del acreedor. En ese caso ya no se considera que haya mora, se considera que hay un incumplimiento absoluto. Recuerden el caso de los novios que contrataron a la orquesta. Si los novios que contrataron a la orquesta tenían el tiempo como un elemento esencial para su interés, obviamente, aunque sea materialmente posible, no hay mora, hay incumplimiento absoluto, porque la fiesta ya terminó y no se va a volver a repetir para que actúe la orquesta. Por tanto, en esos casos no habrá mora, sino que habrá incumplimiento absoluto. Vinculado al tema de la mora, tenemos que analizar este artículo 424, en donde se establece cómo se produce la mora en distintas situaciones. En primer lugar, nos habla la ley de las obligaciones llamadas a plazo, es decir, aquellas en las cuales tenemos un momento de vencimiento. Y acá que nos dice la ley que la mora se produce por el solo vencimiento. No hay que hacer nada, no hay que interpelar, no hay que pedirle nada a nadie. Llega el día del vencimiento, ese día si no pagó, al día siguiente es el primer día de mora y no hace falta hacer nada. Esta disposición es muy importante porque todas nuestras obligaciones, o muchas de ellas, más que todas, tienen normalmente un plazo establecido claramente en el instrumento. Entonces, si esa obligación es una obligación a plazo, llegado el plazo, el sujeto deudor debe pagar, y si no paga, al día siguiente incurrió en mora. Después tenemos dos situaciones distintas. Esta, la del segundo párrafo, y esta, la del tercer párrafo. En la del segundo párrafo nos dice, si el plazo no estuviera convenido, pero existe, es decir, el plazo simplemente no está convenido, pero existe, y resulta de la naturaleza de la circunstancia de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora. O sea, acá ya no tenemos la situación del primer párrafo. La mora ya no se produce automáticamente. Acá hay que hacer algo, hay que interpelar. ¿Esta interpelación cómo se produce? Se produce a través del requerimiento formal, la ley no nos dice cómo, pero tiene que ser constatable evidentemente, que realiza el acreedor al deudor para que le pague. Vamos a un caso que es muy reiterativo. Supongamos que estamos en presencia de un chofer de un ómnibus que tiene un accidente de tránsito, choca contra una columna y en el ámbito de ese accidente de tránsito hiere a unos pasajeros que venían detrás en el ómnibus, como parte del pasaje. Estos pasajeros, desde el momento que se produjo el daño, tienen un derecho de crédito con respecto a la empresa. Pero ese derecho de crédito no tiene un plazo. Estaríamos en esta situación. No tiene un plazo expreso, pero surge de la naturaleza y circunstancia de la obligación que el sujeto deudor le tiene que pagar en ese mismo momento, cuando se produce el daño. Pero sin embargo, no va a entrar en mora hasta que el acreedor le interpele al sujeto deudor. Es decir, le envía algún requerimiento formal, puntual y concreto para que el deudor le pague. Hasta tanto eso no pase, el deudor no va a entrar en mora y, ojo, los intereses no van a correr. Los intereses no van a correr. Entonces, cuando entre en mora, va a ser porque el acreedor le interpela. La tercera situación es en donde no hay plazo, ni expreso, ni establecido por la naturaleza y circunstancia de la obligación, simplemente no hay plazo. En este caso lo que nos dice es que la ley le faculta al acreedor a pedirle al juez que lo fije en un procedimiento sumario. El juez es el que fijará el plazo. Y el acreedor lo que puede hacer es acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, que es lo más lógico, lo más razonable, lo más práctico, acumular ambas acciones, porque cuando el juez fije el plazo de vencimiento de la obligación, lo que va a hacer es al mismo tiempo condenar a que el deudor pague al acreedor. Tenemos un cuarto párrafo en donde nos señala la norma que para que el deudor se exima de las responsabilidades que derivan de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, es decir, que la mora se produjo por un motivo externo al mismo. Alguna conducta del acreedor, que no prestó su colaboración para que el deudor pueda cumplir, algún hecho fortuito, algún caso fortuito, algún hecho de fuerza mayor.
Este último párrafo lo pinté en otro color porque realmente todo esto se refiere, los párrafos previos, todo esto se refiere a responsabilidad contractual y este se refiere a responsabilidad extracontractual. Porque dice si la obligación deriva de un hecho ilícito. Y cuando la ley nos habla de un hecho ilícito, se está refiriendo a la responsabilidad extracontractual. Y nos dice que en ese caso la mora se produce también sin interpelación. Sin interpelación significa sin que el acreedor haga nada. Quiero simplemente ponerles, para que se den cuenta los inconvenientes que suelen traer esta dicotomía de normas, un caso que vamos a unir este con este. Habíamos hablado acá del chofer que iba manejando y que chocó contra una columna y que los pasajeros se golpearon todos y se rompieron de algunos la cara, otros un brazo, etc. Pero vamos a suponer que no chocó contra una columna, sino que atropelló a un transeúnte, a una persona que estaba cruzando la calle. Estos señores de acá, los pasajeros que iban dentro de los míos, tienen una relación contractual con la empresa. Por lo tanto, para que la empresa caiga en mora, ellos le deben interpelar a la empresa. Sin embargo, el sujeto atropellado, que a lo mejor sufrió exactamente el mismo daño, no tiene una relación contractual porque el hecho deriva de un hecho ilícito, el daño deriva de un hecho ilícito, perdón, por lo tanto la mora se produce sin interpelación. ¿Esto qué quiere decir? Que si el accidente se produjo el 1 de enero y estos señores nunca interpelaron hasta el momento de demandar, la doctrina y la jurisprudencia dicen que en esos casos la notificación de la demanda servirá de interpelación para constituir en mora al sujeto obligado. Todo ese tiempo entre el momento del accidente y el momento de la notificación de la demanda, el deudor no estará en mora y no deberá intereses. Sin embargo, este señor que sufrió los daños en el mismo evento que los pasajeros, ya desde el momento del evento dañoso, tiene derecho a cobrar intereses porque el sujeto obligado, en este caso la empresa de transporte, cayó en mora con la sola realización del hecho dañoso. Estas son las diferencias que nos suele presentar nuestro sistema dualista con previsiones normativas que aplicados al mismo evento nos dan soluciones distintas, lo que nos da la idea, la pauta de que no es muy justa muchas veces la aplicación de la norma, tratándose, como digo, de eventos que son exactamente iguales. El otro fenómeno que tenemos también es el de la mora del acreedor. La mora del acreedor tiene el mismo perfil conceptual que la mora del deudor, es decir, hablamos de un retardo imputable al acreedor, pero ¿en qué? En la recepción del pago. Por lo tanto, si el acreedor no colabora para recibir el pago, el acreedor es el que está en mora. Y acá tenemos que ser muy prácticos. Hay muchas veces que el acreedor tiene que hacer cosas, tiene que poner de sí para que el deudor pueda pagar. Si no pone de sí, el deudor no puede pagar. Y por lo tanto, el pago se presenta imposible. Pensemos en entrega de mercaderías, de cosas ciertas, de cosas inciertas. De mismo entrega de suma de dinero, muchas veces el acreedor tiene que colaborar. Unidroit justamente explica esto en el ámbito de un concepto que se llama el deber de colaboración. Es decir, el deber de colaboración de una de las partes del contrato para que la otra parte pueda prestar su colaboración. Para que la otra parte pueda realizar la prestación objeto del acto obligacional. Si el acreedor se niega a recibir, el deudor puede plantear el pago por consignación, que debe hacerse judicialmente, es decir, se abre una cuenta si se trata de dinero o se dispone el depósito en algún lugar adecuado en el caso que el acreedor incurriere en mora, negándose a recibir el pago. En esos casos se puede producir el pago por consignación. Fíjense lo que dice 428. El acreedor quedará constituido en mora si rehusare recibir la prestación ofrecida a pesar de reunir los requisitos del pago. En otra lección vamos a hablar cuáles son los requisitos del pago, pero me anticipo a comentarles que hay ciertos principios que tienen que reunir el pago para que no pueda ser rehusado por el acreedor. Por ejemplo, la integridad. Por ejemplo, la identidad. Es decir, si el deudor le va a pagar exactamente aquello que se comprometió en forma completa en el momento del vencimiento, el acreedor no le puede negar. Por eso dice, a pesar de reunir los requisitos del pago, o cuando intimado al efecto no realizar los hechos que le incumben para verificarlo.
o siempre que no estuviera en condiciones de cumplir con su prestación. Acá esta parte que dice el hecho de que le incumben para verificarlo es que no cumpla con su deber de colaboración para que el pago se produjera. ¿Cuáles son los efectos del amor al acreedor? El artículo 429 nos trae varios de ellos. Nos dice que, por ejemplo, el deudor solo responderá por su dolo o por su culpa. En caso de que el deudor deba restituir productos de una cosa, estos quedarán limitados a lo que hubiera realmente percibido el deudor. El deudor tendrá derecho a que se le indemnicen los gastos de conservación o guarda. El deudor puede realizar pago por consignación. Es decir, hay una lista de efectos que produce la misma mora de la acreedor. Pasemos ahora a la indemnización contractual, que es la segunda indemnización que vamos a ver. Esta indemnización contractual se produce por eventos que están, como su nombre lo indica, ya fuera de una vinculación previa, eventualmente fuera de un contrato. Las partes no necesariamente se conocen. Y nosotros tenemos en nuestro Código Civil una serie de normas que vamos a ir revisando ahora que hablan de esta responsabilidad extracontractual. La primera que vamos a ver es la responsabilidad por hecho propio, es decir, aquella que incumbe a una persona que actuó por sí mismo, que es plenamente capaz, que en ese accionar por sí mismo produce un hecho dañoso y que por lo tanto, como como establece la norma, queda obligado a resarcir el perjuicio. Dice después, si no mediare culpa, cuando no media culpa, y en los casos que vamos a ver dentro de un rato, en las obligaciones sin culpa. Se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente. Vamos a ver una serie de normas que nuestro código tiene en donde no hay culpa, pero de todos modos hay obligación indemnizatoria. Este artículo 1834 es un artículo que lo vamos a ver más extensamente cuando hablemos de la antijuricidad en otra lección. Es un artículo que nos define cuándo el acto va a tener carácter de ilícito y nos da una enunciación muy puntual en 3 incisos. Personalmente creo que estos 3 incisos quedaron desfasados porque estos 3 incisos respondían a algo que se llamaba antijuricidad formal, es decir, una concepción decimonónica del siglo XIX que nos establecía cuándo tendrá el carácter de ilícitos estos actos voluntarios y nos decían puntualmente cuando fueran prohibidos o cuando fueran prohibidos por la norma jurídica o cuando fuesen obligados por la norma jurídica pero el sujeto no cumplió. En ese caso también la omisión va a ser ilícita. Cuando provocan un daño y cuando a la gente le sea imputable dolo o culpa. Hoy día creo que el carácter antijurídico lo tiene el hecho voluntario siempre y cuando no tenga causa de justificación. Pero eso lo vamos a discutir en otro momento. Eso que acabo de decir, que el carácter antijurídico de un hecho se da cuando no tiene causa de justificación, es lo que se llama antijuricidad material, que es la que se opone a la antijuricidad formal que ve vista en este artículo. También tenemos la responsabilidad por hecho ajeno, es decir, aquella por la cual una persona responde por lo que hace otra persona. En primer lugar, tenemos la responsabilidad del dependiente, del principal con respecto al hecho del dependiente. Acá hay 2 sujetos. El principal, por eso nos dice, el que cometieron un acto ilícito actuando bajo la dependencia o con autorización de otro, compromete también la responsabilidad de este, es decir, los otros comprometidos, tanto el dependiente o autorizado como el principal. Tanto el que actuó por orden o por autorización de otro o con autorización de otro, como quien impartió la orden o dio la autorización. Pero el principal quedará exento de responsabilidad si prueba. Fíjense que acá hay una particularidad muy grande. Es el principal el que tiene que probar. Es decir, su culpa podría llegar a ser presunta, porque si no prueba, vamos a tener a este como responsable, al principal. Si prueba ¿qué cosa? Que el daño se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito. Le tira la carga probatoria al principal. Después tenemos un artículo muy interesante que tiene una raigambre francesa, que es el artículo 1833, en donde nos habla de la responsabilidad de los padres, de los tutores y curadores, de los directores de colegios y maestros artesanos. Y en todas nos dicen lo mismo, básicamente, que los padres son responsables de los daños que causan sus hijos menores cuando habitan con ellos.
Los tutores y curadores también de los daños que causan los menores o incapaces cuando habitan con ellos. Y los directores y artesanos de los daños que causan sus alumnos o aprendices menores de edad mientras permanezcan bajo su custodia. O sea, acá no hace falta que vivan obviamente con los directores de colegio ni con los maestros artesanos, pero sí durante el tiempo que están bajo su custodia hacen responder al director del colegio o al maestro artesano. Tenemos otro artículo que nos habla de la responsabilidad por hecho ajeno. Es el artículo vinculado a la responsabilidad del Estado o de las municipalidades o de los entes de derecho público por lo que hacen sus funcionarios. En estos casos nos dicen que estos entes, el Estado, las municipalidades y los entes de derecho público serán responsables en forma directa y personal por los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero en forma subsidiaria. Es decir, quien responde primero va a ser el funcionario o los funcionarios públicos. Esto es cuando ellos están en el ejercicio de sus funciones y cometen un acto ilícito, son las autoridades, los funcionarios, los empleados públicos quienes responden. Y si no responden, responde el Estado, la municipalidad, los entes de derechos públicos en forma subsidiaria por los hechos ilícitos de los funcionarios citados. Este es el caso que les había señalado hace un rato, la responsabilidad civil objetiva sin culpa. Y tenemos en este gráfico dos. Este primer gráfico se refiere a la responsabilidad civil por actividad riesgosa. Y este párrafo, en este artículo, tenemos dos responsabilidades vinculadas a las cosas. Vamos a leer el primero. Acá estamos hablando de una actividad riesgosa que crea un peligro con su actividad o profesión. Por la naturaleza de ello, por los medios empleados, responde del daño, salvo que pruebe, acá nuevamente se invierte la carga de la prueba, se tira sobre las espaldas del demandado, que pruebe el demandado que me dio fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o de un tercero. El artículo 1847, fíjense en esta palabrita, parte el artículo en dos. A partir de este pero tiene otra connotación normativa. La primera parte nos habla del dueño o guardián de una cosa inanimada, responde el daño causado por ella, por la cosa misma o con ella, cuando alguien obró con la cosa. Estamos hablando de una cosa inanimada, es decir, de una cosa textualmente, literalmente acá nos dice sin alma, inanimada, una cosa inerte, una cosa inmóvil. Cuando el dueño o guardián de esa cosa inanimada es llamado a responder por un daño causado por la cosa o con la cosa, si no prueba que de su parte no hubo culpa. Cuando nos dice que de su parte no hubo culpa, nos está diciendo la norma que puede probar su propia diligencia. O sea, esta primera parte es responsabilidad civil subjetiva porque nos permite probar la diligencia. Después dice, pero cuando el daño se produce por vicio o riesgo inherente a la cosa, a partir de este pero, la norma es diferente, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o un tercero por quien no deba responder. Es decir, elimina acá la idea de probar la diligencia. Ya no va a ser suficiente para que el deudor se libre de pagar la prueba de la diligencia. Va a tener que probar culpa ajena, y si bien acá la norma no lo dice, la doctrina se incorporó al caso fortuito o la fuerza mayor. También hay una causal más de exhibición, que es la prevista en el último párrafo, que dice: el propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presumida. Tenemos también la indemnización por equidad. Esta es una indemnización que se presenta muy ocasionalmente en nuestro derecho. Es el caso de una persona privada de discernimiento que causa un daño. Acá quien responde es su tutor o su curador, pero si ese tutor o su curador no pagan, dice que los jueces, fíjense el término que usa, pueden. Y cuando el juez puede, puede sí o puede no. Es decir, el juez puede, de acuerdo a la situación de las partes, a la situación, hablemoslo directamente, económica, la situación patrimonial de las partes, condenar al mismo autor del daño, es decir, al privado de discernimiento, a una indemnización equitativa. ¿Equitativa qué significa? Que se le da algo a la víctima que a lo mejor no es una restitución total del valor de lo dañado,
pero en algo se le compensa. Esta es una indemnización que se presenta en la práctica muy pocas veces. Tenemos también los daños causados por animales, y nuestro código habla también de dos artículos. Esto también está metido dentro del concepto de riesgo. El animal a secas, acá lo vemos, y el animal feroz, acá lo vemos. La diferencia obviamente está que acá no hay ningún calificativo, es animal a secas. Y nos dice, el propietario de un animal o quien se sirve de él durante el tiempo que lo tiene en uso es responsable de los daños ocasionados por el animal, sea que estuviese bajo su custodia o se hubiese escapado o extraviado. Si no probase, o sea, le dice al dueño o guardián que tiene que probar él el caso fortuito o la culpa de la víctima o un tercero para no responder. Si no prueba el demandado, que va a ser el propietario o el guardián del animal, va a pagar. En el caso del animal feroz, fíjense que nos dice el daño causado por un animal feroz será siempre, qué palabra, para una norma, será siempre imputable al dueño o guardián, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de ellos. Fíjense que acá ya no tenemos, en el artículo 1854, una norma como esta. No le da al dueño o guardián de un animal feroz la posibilidad de probar nada, porque será siempre imputable al dueño o guardián, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de él. Bueno, con esto damos por concluida esta breve charla sobre la indemnización contractual y extracontractual. La lección 26 con esto queda desarrollada. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias.